Ya, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar conectados a las redes del CADI. Es un gusto comenzar con el panel 2. Mi nombre es Jorge Rí. Yo soy docente de la especialidad de diseño industrial, soy diseñador industrial y soy magíster en innovación de las tecnologías de la información y la comunicación por la Pontificia Universidad Católica. Y al día de hoy voy a presentar a 6 super invitados, ¿no? Seis superpanelistas en los cuales vamos a conversar sobre el tópico del panel 2, que es diseño y sociedad contemporánea. Sí, es un panel muy interesante porque vamos a ver la perspectiva desde la academia y desde la práctica, justamente en ámbitos de la vida cotidiana y cómo podemos un poco de repente influir para bien o incluso reflexionar sobre para mal muchas veces, ¿no? Y es lo que tratamos de controlar y tratamos de educar a nuestros jóvenes estudiantes, a que reconozcan el valor del diseño, a que reconozcan el impacto en la sociedad, en todos los ámbitos, y también reflexionar un poco de repente cómo a la región latinoamericana podemos empezar a eh, formular iniciativas para que nos desarrollemos en conjunto, ¿no? Sin más, voy a comenzar la presentación de los ponentes. Cada uno tendrá 3 minutos para hacerles llegar también un poco de su background. Primeramente quiero presentar a Catalina Cortés, es una académica e investigadora de la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo, certificada por la ONG danesa de Index Project como facilitadora de la metodología Compass Diseño para mejorar la vida y miembro honorable del Design to Improve Life Education Academy. También es miembro del International Advisory Council de DRS, Design Research Society. Forma parte desde el 2019 de la red Design Literacy International Network, cuyo objetivo es apoyar el desarrollo del conocimiento crítico relacionado con las alfabetizaciones de diseño en todos los niveles educativos. Sus áreas de interés consideran diseño gráfico y comunicación visual, diseño editorial y de identidad, educación del diseño, alfabetización del diseño, diseño de espacios y recursos educativos, aprendizaje y cognición, EdTech y LearnTech. Buenas tardes, Catalina, ¿cómo estás? Hola Jorge, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad lo que yo quería compartir con ustedes es un video del proyecto en el que estoy trabajando desde hace los últimos 2 años. Es un proyecto de aprendizaje de matemáticas a través de una interfaz tangible. Hoy estamos avanzando más en ese mismo proyecto hacia un desarrollo tecnológico más avanzado, pero me gustaría compartir eso con ustedes, así que voy a compartir pantalla para mostrarles un video que dura 2 minutos. A ver, espérate un segundo. Ahora sí. ¿Se escucha el sonido? ¿No? No, hay que activar el audio cuando compartas. Hay unas ventanitas pequeñitas con un check. Si lo pudieras compartir A nuevamente, ver. por favor. Antes de compartir, otra vez. A ver, lo vamos a hacer de nuevo. Compartir. Ah, ok, aquí sí. Ah, pero espérate un segundo. Que ahora se me cerró el video. A ver. Ya, ahora sí. Nosotros nos interesamos en la trigonometría un poco a partir de la experiencia personal. En el colegio se suele explicar de una manera un poco abstracta, básicamente un poco aburrida y difícil de digerir. Nosotros creemos que hay maneras más intuitivas, más visuales y más exploratorias para aprender trigonometría. Creemos que aprender colaborativamente lleva hacia un aprendizaje más significativo. Finalmente, lo que uno aprende en grupo, con el apoyo de alguien más, va a quedar permanentemente marcado en nuestras mentes, mucho más que aprender solo.
el alumno en este momento ya no está recibiendo una clase por parte de un profesor que está al frente de la clase y que está transmitiendo conocimiento casi como un transmisor, y el alumno como un receptor, sino que el alumno ahora con una interfaz empieza a participar del conocimiento, empieza a tener, digamos, dominio de los sentidos. Hemos tenido una metodología que es la metodología del doble diamante del Design Council, que nos ha servido mucho para poder ir organizando el proceso de diseño a través de testeo iterativo, en que hemos recogido material increíble que nos han aportado nuestros usuarios, con el cual hemos podido definir cómo sigue el diseño en adelante. Las mismas observaciones y sugerencias de los alumnos han sido un aporte increíble en este proyecto. La interfaz misma ha sido diseñada por los investigadores, ha sido diseñada por los ayudantes, ha sido diseñada por los alumnos, y en ese sentido es un trabajo de co-creación bien significativo. Eso, quería compartir eso con ustedes. Perfecto, Catalina, muchas gracias. Muy súper interesante ahí la mezcla entre interfaz y, bueno, este producto digital y la matemática, ¿no? Súper combinación. Ahora lo conversamos un poquito más. Sí, claro. Perfecto. Seguidamente quisiera presentar al panelista Gonzalo Raineri. Él es diseñador, arquitecto, magíster en medio ambiente y arquitectura bioclimática y candidato a doctor en diseño. Profesor, director de proyectos de título, coordinador de la línea de taller de interior y equipamiento y miembro del comité curricular de la Escuela de Diseño de la Universidad Finisterrae en Santiago de Chile. También es evaluador de proyectos, jurado en concursos de diseño, así como investigador y consultor en temas relacionados con diseño sostenible y desarrollo disciplinar. También es creador del canal de YouTube Big Bang Thinking. Perfecto. Adelante, Gonzalo, buenas tardes. Hola, gracias por la presentación, Jorge. Voy a compartir pantalla también con ustedes. Yo tengo para compartir mi sitio web, donde pueden encontrar más información. El sitio web es bigbangthinking.com. Esto de aquí me está tapando la... Ahí, vamos a correr. Básicamente voy a contarles un poco sobre mí. Yo soy, como decía, soy diseñador y en este momento estoy dedicado básicamente al desarrollo de teoría en torno al diseño, que es lo que me tiene ocupado los últimos 4 años haciendo el doctorado de diseño. Dentro de la página web pueden encontrar acá un pequeño link donde está el abstract de mi tesis, que ya está terminada. En este momento la tesis se encuentra en manos de correctores de estilo, que es la última etapa antes de enviarla al jurado, y una vez que me la entreguen, espero la próxima semana poder enviarla ya al jurado de la tesis. Y el tema específico de la tesis gira en torno a la iluminación del diseño desde la teoría de autopoiesis de Maturana y Varela, y lo que busca es tratar de entender el diseño de una manera más sustentable. Maturana y Varela eran dos biólogos, y por lo tanto ellos desarrollaron una teoría y una identificación de poder señalar qué es lo que identifica a los seres vivos frente a lo que no son vivos, y se dieron cuenta que esa era la característica de la autopoiesis, que la autopoiesis es básicamente el poder único y exclusivo que tienen los seres vivos de auto-regenerarse y de auto-crearse. Ninguna otra instancia lo tiene. Luhmann después toma esta teoría y la aplica a los modelos sociales, y yo la tomo después nuevamente y la llevo al diseño. Y al desarrollar el proyecto de investigación, en el fondo llegó a poder identificar 7 componentes, que son los componentes humanos, transicional, transdisciplinar, lo poético, lo operacional, el observacional, el teleológico y el relacional. Y eso es el trabajo que he venido haciendo. Pueden leer después con más detalle el resumen. También hay un poco de portafolio en el sitio web, y está mi última locura, que son
como todos los descartes de la tesis, donde todas las cosas que no eran tal vez políticamente correctos o que no podía fundamentar o que no podía de cierta forma decir, las he ido volcando en esta plataforma que encuentro que nos permite llegar mucho más rápido al desarrollo de un paper académico. En mi caso, la tesis me ha tomado sobre los 4 años. En cambio, cuando uno hace observaciones o hace reconocimiento de algunos fenómenos, creo que hay que empezar a combinar y que la academia tiene que dejar de cierta forma esta rigidez que tiene, sin perderla, obviamente, y poder hacerla llegar lo antes posible a los receptores. Y tengo, de hecho, por ahí uno de los videos se llama justamente Paper Académico o un canal de YouTube. Ese es el dilema. Así que los invito a visitar el Big Bang Thinking y ahí van a poder encontrar un poco más de mi trabajo. Eso, gracias. Y para cortar esto ahora. Perfecto, Gonzalo, muchas gracias. Súper interesante el canal, he podido ver algunos videos ahí y ahora... La mayoría están en inglés, pero están todos subtitulados. Perfecto, sí, sí, y es súper interesante la información. Creo que es súper relevante llevar contenido de diseño, pero desde la academia también a las redes, ¿no? Porque a veces vemos mucho solamente tutorial, ¿no? Pero, digamos, el contenido teórico es un poco lo que escasea y es súper importante también, ¿no? Para complementar la práctica. Perfecto, muchas gracias. Nadie. Seguimos. Nuestra siguiente panelista es Paola Irazábal. Ella es diseñadora gráfica y magíster en edición de libros y revistas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, y Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Es fundadora y directora de Estudio Pi, agencia especializada en el diseño editorial y museográfico, con experiencia centrada en el sector de la cultura, las artes y el patrimonio. Actualmente es académica y coordinadora general del área editorial de la Escuela de Diseño de la Universidad Diego Portales. Ha sido seleccionada por su trabajo gráfico en la Bienal de Diseño de La Habana, Cuba, Bienal Iberoamericana de Madrid, España, y Beijing Design Week en China. Se destaca su experiencia profesional en el diseño de más de 50 libros y revistas en proyectos desarrollados junto a destacados museos, centros culturales, artistas y curadores nacionales e internacionales. Buenas tardes, Paola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo saludarle y agradecer a la Universidad Católica y a los organizadores por la invitación, y quería compartir una pequeña presentación de algunos trabajos míos que son de los últimos años, como un pequeño recorrido en 3 minutos de lo que he hecho. Bueno, como tú decías también, yo he trabajado mucho con artistas, fundaciones, museos, y me he dedicado más que nada al tema de los libros, eh, como se dice, el coffee table book, donde son libros de gran formato, donde uno también aquí va experimentando diferentes materialidades, diferentes soportes también, y eso es súper interesante y me ha hecho también experimentar mucho a través del papel y de todo lo que se va formando mediante la diagramación de un libro. También otra cosa de las que hago mucho tiene que ver con la ilustración, y eso también se ha complementado súper bien con mi trabajo, y a veces he tenido que aplicar también ilustración propia en mis propios trabajos, como se ve en el caso de aquí, algunas de estas portadas de algunos libros. Aquí, por ejemplo, trabajé con la Fundación Vicente Huidobro. He trabajado también, por ejemplo, con el Museo de Artes Decorativas, donde ya le he hecho varios libros, y que también es súper interesante cómo se van componiendo también varios de los volúmenes de los libros del Museo de Artes Decorativas. También otra de las exposiciones, y ahí es donde también me he especializado harto en catálogos de arte, por ejemplo, el catálogo de la exposición de la Revolución de las Formas en el Centro Cultural de la Moneda. También he explorado aquí un poco con respecto a los libros objetos, por ejemplo en este caso, que es súper interesante también cómo un libro objeto se puede, en este caso, abrir primero con unas tijeras para poder leerlo. Entonces, de alguna manera, se va experimentando también no solo en la diagramación, sino que también todo lo que es el proceso de la imprenta, que también es una parte que a mí me apasiona mucho. Bueno, y también esta parte que tiene que ver con, yo trabajé mucho tiempo en un centro cultural en Chile, el Centro Cultural de la Moneda, donde me tocó hacer muchos catálogos de muchas exposiciones durante 8 años,
y me tocó hacer muchos catálogos que también fueron muy interesantes, como la exposición de los guerreros de terracota, por ejemplo. También, por ejemplo, me tocó hacer el catálogo de la colección de la Peggy Guggenheim de Venecia, donde trabajé directamente con el curador de la muestra, y también aquí hubo, igual que en el anterior, hubo mucha experimentación en los pliegues, en los materiales, y cómo se daba un concepto de diseño a través de los libros. Bueno, y también lo último que he estado trabajando son la revista Santiago también, que es una revista de literatura, política y cultura en general, que es una revista que también es de la Universidad Diego Portales, y también hace varios años que diseño la revista 180, que es una revista también de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales, que es una revista indexada, una revista académica indexada de la misma universidad. Bueno, eso sería, muchas gracias. Perfecto, Paola, muchas gracias. Muy interesante esta propuesta de las diagramaciones y sobre todo la experimentación que uno puede tener con los materiales que vienen en el libro, no solamente la diagramación, porque o sea, ¿no? Está esa disyuntiva en que, bueno, ahora todo existe, se puede comprar los libros digitales por Amazon, etcétera, ¿no? Pero o sea, no te puede dar esa sensación justamente o esa experiencia tan detallada que tú ofreces con tu trabajo, ¿no? Por eso es súper importante. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con nuestra siguiente panelista, es Lucía Cuba, es diseñadora, investigadora y educadora. Su trabajo se aproxima al diseño, la moda y el arte textil a partir de la exploración de los objetos y procesos vestibles, como dispositivos críticos, performativos y biopolíticos. También desarrolla proyectos que sitúan las prácticas en diseño con la salud pública, el activismo y con los sistemas de la moda no occidentales. Su trabajo ha sido reconocido con el United States Artist Fellowship, el premio Hans Neckfest in Fashion y la beca Fulbright. Su obra ha sido expuesta en Nueva York, Londres, Toronto y Lima. Es licenciada en Psicología Social por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y magíster en Diseño de Modas y Sociedad por Parsons, la New School University. Actualmente trabaja como profesora de diseño de modas en Parsons, The New School University, y como diseñadora independiente. Buenas tardes, Lucía. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos también y muchísimas gracias a la Universidad Católica y al CADI por la invitación también para compartir este panel esta noche. Bueno, gracias por la introducción. Ese ha sido un resumen breve de mi trabajo y de mi background. Ya no mezclo bastante el inglés y el español porque vivo en el norte de América desde hace 10 años, así que perdonarán mis anglicismos. Pero parte de cómo comprendo yo mi práctica en diseño, tanto desde la educación formal como desde mi práctica creativa, siempre se sitúa desde la perspectiva de las disciplinas en las cuales me he formado, que son la psicología social, me he especializado en salud pública también, y en diseño, y dentro del diseño en moda. Y dentro del diseño y la moda, más adelante pude especializarme también, así como continuar explorando las posibilidades que me daba el arte textil para repensar mi trabajo. Y a lo largo del tiempo he tratado de retomar la objetividad que me permite también tener las ciencias sociales en mi entrenamiento formal como científica social, para tratar de replantear también cuál es mi rol como diseñadora, tanto dentro como fuera del aula. Y a partir de qué medios, que son con los que yo me comunico y me expreso, como lo es el objeto vestible, ya sea que yo misma lo creo o que lo intervengo, cómo es que puedo, y qué tipo de interfaces, qué tipo de contextos, qué tipo de materialidad, qué tipo de estética y finalmente qué tipo de lenguaje universal puedo yo crear para poder situar conversaciones que considero importantes de tener en el espacio público también, en la agenda pública, como lo son en mi caso temas vinculados a la salud sexual y reproductiva y a la salud en un sentido amplio y general. Dentro de mi práctica, como decía hace un momento,
trabajo sobre todo explorando el objeto vestible. Con el objeto vestible hablo específicamente de la ropa o de las cosas que se pueden vestir, y trato de situar este trabajo en distintos lugares físicos que se vinculan finalmente con distintas audiencias, ya sea desde una instalación en un museo, cuyos objetivos pueden ser distintos, pero que finalmente le plantean a las personas que se aproximan al objeto que he creado la posibilidad de cuestionarse sobre distintos temas que son recogidos a través de la prenda en sí misma. Jorge, no sé si vas a recibir un correo con unas imágenes, pero en todo caso, lo que utilizo mucho como técnicas son serigrafía, técnicas básicas de stencil. Dependiendo del proyecto en sí mismo, trato también de aproximar el uso de la prenda en sí misma como algo a lo cual todos nos podemos relacionar. Entonces, partiendo de la idea y de la propuesta de que el objeto vestible tiene un código universal, es algo que cualquier persona puede relacionarse a ello. Utilizo ello como interfase para poder comunicar, ya sea texto explícito y recogido a través del lenguaje y de vocabulario de texto como tal, o lenguaje simbólico que lo recojo a través de una apuesta por lo estético, por la materialidad, por el peso y por el significado que la prenda en sí misma pueda tener. Sé que todo esto suena bien abstracto, en la medida en la que no lo muestro, pero espero que haya ayudado a crear un momento de imaginación para tratar de pensar qué es lo que hago, pero indistintamente de lo que hago, considero que el diseño tiene la capacidad y el privilegio de poder tratar de llegar a una audiencia amplia, y que creo que muchos de nosotros apostamos por tratar de buscar mejores formas para poder generar un impacto en donde finalmente lo que podamos hacer es aportar al desarrollo de una realidad mucho más positiva, no solamente para uno mismo, sino para la sociedad. Eso. Perfecto, Lucía, muchas gracias. No me ha llegado ninguna imagen, por favor, si me la puedes volver a enviar. Y ahora, No hay mientras vamos problema. conversando, Pero la proyecto, no te preocupes. no hay ningún problema. En realidad no es necesario tampoco, pero gracias. Perfecto, muy interesante esta tipología que mencionas. No solamente es, o sea, ya pasa a llamarse, ya no es indumentaria nada más, sino es objeto vestible. Entonces esto abre las posibilidades también de explorar otras funciones, nada más que la de simplemente protegernos del frío, del calor, no de otras cosas, ¿no? O sea, y en el futuro están mezclas con la tecnología como son los wearables, ¿no? O también es un objeto que en realidad la indumentaria, todos estos objetos vestibles, como mencionas, sirven para marcar un statement también, ¿no? O sea, se puede ir pensado para postular ideales también, ¿no? O sea, hay indumentaria incluso de protesta, etcétera, ¿no? Pero como menciono, creo que el solo hecho de cambiar la concepción desde el diseño y llamarlo objeto vestible amplía mucho las posibilidades de lo que se puede hacer, ¿no? Con estos elementos. Así que fabuloso esa operación. Muchas gracias. De acuerdo, a ti también. Ahora continuamos con el siguiente panelista, es Juan Montalbán, es máster en Ciencias de Diseño Industrial por el Korea Advanced Institute of Science and Technology, es diseñador industrial y coordinador de la especialidad de Diseño Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es director de Lens Perú, International Learning Network on Sustainability, miembro del Society for the Social Studies of Science y miembro del International Advisory Council del Design Research Society. Ha publicado su trabajo en importantes medios académicos como el International Journal of Design. En el campo práctico, ha exhibido su trabajo en diversas exposiciones nacionales e internacionales, producto de participaciones exitosas en competencias de diseño, como la Tercera Bienal Iberoamericana de Diseño, la Feria Nacional de Artesanía y el Dubai Design Week. También es cofundador de la consultora de diseño y desarrollo de productos Masi Studio, la cual brinda servicios de diseño a diversas empresas de la industria local. Buenas tardes, Juan, ¿cómo te encuentras? Hola, Jorge, gracias por la introducción. Yo voy a tal vez usar una estrategia un tanto distinta para hablar de lo que hago, porque creo que me interesa mucho hablar de conexiones y relaciones. Creo que mi trabajo también gira mucho en torno a eso. Entonces, por ejemplo, yo soy académico,
me gusta mucho esa dimensión del diseño. Desde mi experiencia particular, no era un espacio tan desarrollado en realidad. Ahora ha cambiado mucho ese escenario y es donde me siento más a gusto también dentro del diseño. Eso no quita, como ya habrán visto en la descripción, que también participe en la parte práctica. Eso voy a hablar luego con otra conexión, pero primero, entrando por la parte académica, soy particularmente teórico y metodólogo, si se puede decir de esa forma. Y en ese sentido, me siento muy conectado, por ejemplo, con el trabajo de Gonzalo Rainieri, ¿no? Y siento que en este espacio vamos a poder hablar y conversar un poco sobre aproximaciones conceptuales al diseño, ¿no? En mi caso, encaja por un perfil muy similar, porque me interesa particularmente una propuesta o un enfoque que denomino diseño socionatural, que es también el enfoque que utilizamos dentro de la Escuela de Diseño Industrial de la PUC, que tiene esta visión híbrida, no, digamos, divisionista entre, por un lado, pensar en impacto social y, por otro lado, el impacto natural, sino más bien pensar en estos sistemas como en dimensiones integradas, ¿no? Indivisibles. Entonces, por un poco va por ahí la idea. Luego, por el lado de tal vez representatividad, tanto de Perú como Latinoamérica en espacios internacionales, también me conecto muy bien con Catalina Cortés, donde ambos somos representantes de nuestros países y representantes de la región latinoamericana en el Design Research Society, que es esta organización muy prestigiosa, ¿no? de investigación en diseño a nivel mundial, y donde poco a poco estamos ahí entrando con también discursos que pueden hablar, por ejemplo, de otros diseños, ¿no? O espacios donde el diseño no es tan reconocido, y mucho también de la iniciativa del CADI va en torno a eso, ¿no? En reconocer y también cambiar un poco los paradigmas también de autodiscursos regionales en frente a otros espacios, ¿no? Mundiales, donde no necesariamente lo nacional o lo latinoamericano tiene por qué estar detrás de otras premisas, otras actividades, ¿no? Entonces el CADI, y tal vez ahí un poco lo que vamos a ir conversando, va también por esa línea, ¿no? De reconocer particularidades y temas de identidad latinoamericana. Por otro lado, también hay un aspecto que siempre me ha gustado mucho, y también, de hecho, por ahí empecé a entrar al mundo académico en diseño, que tiene que ver con las ciencias sociales. Yo soy diseñador industrial de formación. Sin embargo, me interesaban mucho las implicancias sociales, psicológicas, humanas del diseño, ¿no? Entonces, por ese lado, ya cuando hable de Licia Torres, ahí también vamos a conectar mucho, y cada vez que hablo con Licia, como que reflota ese aspecto, digamos, sociológico que siempre me ha gustado mucho. De por sí, a lo que he escuchado de Lucía Cuba y Paola Irazabal no las conozco personalmente, pero muy interesante lo que han comentado. Entonces, seguramente este panel, de hecho, va a dar oportunidad a generar unos vínculos muy interesantes. Entonces, ya para cerrar mis comentarios, particularmente yo tengo esta visión. Yo soy de formación de diseñador industrial, sin embargo, tengo una visión de diseño de sistemas, o digamos que en la parte práctica o teórico-práctica, entro a ese nivel de diseño de sistemas, donde pienso o abordo con mis estudiantes en quinto año, junto con Jorge, que somos profesores ahí, el diseño de sistemas que articulan a actores, actantes, aspectos organizativos, protocolos, infraestructura sociotécnica, socionatural. Entonces, de hecho, mucho del trabajo como coordinador de la especialidad es ver esta escuela como un sistema, ¿no? Y mucho del trabajo de diseño tiene que ver con cómo diseñas una escuela desde esa perspectiva de sistema, ¿no? Entonces, eso, hasta ahí llego yo. Gracias. Perfecto, Juan, muchas gracias. Sí, como comentas, es importante el trabajo que se viene desarrollando en la especialidad de haber integrado los componentes socionaturales también, y dejar de pensar en los productos como objetos que simplemente realizan acciones, ¿no? Entender el componente humano, entender cómo piensan las personas para que tengan una mejor relación y experiencia con los productos también, o servicios o sistemas que diseñamos, ¿no? En el plano físico y en el campo digital también, ¿no? Es súper interesante. Muchas gracias. A ver, continuamos, por favor. Finalmente, es un agrado presentarles a Licia Torres Rebasa.
Ella es magíster en Antropología Visual por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en posgrados en Teoría del Diseño Comunicacional de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, certificada en Insight for Innovation for IDEO, Head of Insight and Human Research de Future Lab, consultora de investigación para la innovación y el diseño estratégico de futuros. También es miembro del grupo de investigación de antropología de la ciudad del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC, docente en la especialidad de diseño industrial de la Facultad de Arte y Diseño y de la diplomatura de especialización en diseño y gestión de proyectos sociales de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en la PUC. Ha realizado ponencias y publicaciones en temas de estilos de la vida en la ciudad. Sus áreas de trabajo son la investigación, diseño, ciudad, creatividad, semiótica y sociología de la moda. Buenas tardes, Alicia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la presentación, Jorge. De mi parte, quisiera tal vez complementar que mi formación en realidad de bachiller, ¿no? De pregrado, es comunicadora. Yo soy comunicadora y a lo largo de mi experiencia ya en el campo laboral, ¿no? Propiamente dicho, me dediqué mucho al diseño, en realidad, al diseño gráfico y sobre todo al diseño editorial. Esa fue mi inclinación cerca de 10 años dedicada a este mundo del diseño. Y en este camino, en ese trayecto, me di cuenta pues que en verdad, más allá de los confines de las comunicaciones, el diseño era todo un área bastante amplia. Me llamó mucho la atención, me gustaba mucho conocer un poco más de ella y al mismo tiempo me daba cuenta que me parecía muy importante profundizar, ¿no? Sobre estos conocimientos que fui adquiriendo en el mundo laboral sobre todo, y con ello me llevó a hacer el posgrado en la UBA, ¿no? El de Teoría de Diseño Comunicacional. En este posgrado yo me sentí bastante contenta, muy feliz porque no solamente exploré ese lado mucho más teórico, que era lo que yo sentía que me faltaba, que sentía que faltaba complementar mi aprendizaje y por lo tanto aportar, ¿no? Y en esa experiencia conocí no solamente el mundo académico de la UBA, sino que también conocí la ciudad de Buenos Aires, que fue una experiencia muy enriquecedora en términos del diseño, ¿no? Bastante abierta, libre. Eso me abrió mucho el panorama sobre lo que implica el diseño, ¿no? Mis compañeros, en realidad una experiencia muy interesante. Y después de eso, ¿no? Es que empecé a entender que me gustaban mucho las ciencias sociales y cada vez más empecé a explorarla, llevé por eso el posgrado, ¿no? Entonces hacía mi revisión de mi dedicación de diseño editorial, que fue una experiencia con, por ejemplo, Editorial Televisa, trabajé con Petroperú, ¿no? Para los eventos culturales, las exposiciones, hacía catálogos también, pero ya con esto hablaba ya un lenguaje mucho más complejo, integrando estos saberes de las ciencias sociales, ¿no? Y a través de este camino del recorrido con las ciencias sociales, empecé a explorar otras rutas que tenían que ver con la ciudad, empecé a interesarme, hice un trabajo de investigación sobre ello, sobre la manera en que las personas viven, y cómo a partir de ello las personas en general se interesan mucho por el diseño también, pero más allá del diseño como un producto funcional, tiene que ver mucho con la parte estética, ¿no? Y cómo ahí ya surge todo un mundo, que no me voy a poner a hablar de eso en este momento, pero sí, digamos que este camino me permitió no solamente dedicarme al mundo académico, ¿no? Sino también entrar al mundo corporativo ya con miras a un trabajo de investigación. Y por eso entré, ¿no? Con Future Lab a hacer un reconocimiento un poco más sobre este usuario, que más que un usuario es un ser humano, que tiene muchos roles, que tiene muchos, digamos, muchos intereses, más allá del servicio o producto que quiera adquirir, ¿no? Y bueno, eso quería mencionar, no quiero explayarme más para poder iniciar nuestra conversación. Gracias. Perfecto, Alicia, muchas gracias. Sí, definitivamente son componentes incluso en el cual tú te has formado que son muy necesarios para nosotros también que tenemos formación y estrictamente en diseño, por ejemplo, ¿no? Son, digamos, competencias que nosotros como diseñador en la actualidad necesitamos. Por ejemplo, todo el mundo antes decía que los diseñadores no sabemos hablar en público, no sabemos comunicarnos, no solamente mostramos nuestros prototipos, nuestras cosas hechas,
pero tenemos dificultades, ¿no? Y por otro lado, el tema de la dimensión de las personas, ¿no? Ahora todo está cambiando y es importante que los diseñadores también absorbamos el conocimiento desde la sociología también para ver, entender a las personas que usan nuestros productos ya no como, o sea, hemos pasado del diseño centrado en el usuario al diseño centrado en las personas, ¿no? En el cual, mientras que primero decía, bueno, enfócate cuando la persona usa tu producto y ahí satisface todas las necesidades y da una experiencia, ya, pero antes de usar el producto, después de usar el producto, cuando no estamos usando el producto, ¿cómo se sienten? ¿Cuál es su relación, no? ¿Cuáles son las motivaciones que hacen que en determinado momento usen tu producto? Y cuando lo usen, bueno, ahí piensa en los elementos del diseño central en el usuario, ¿no? Pero hay que entender las dimensiones y qué piensa la gente, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus miedos, ¿no? Entonces estos dos componentes, la comunicación y los componentes de la sociología, creo que en la actualidad son disciplinas que los diseñadores necesitamos absorber mucho y en la academia necesitamos darles también esa información. Por eso, muchas gracias también de ser colega nuestro con Juan y apoyarnos mucho en la especialidad. Muchas Sí, gracias. los diseñadores tienen ahora esta formación mucho más humanista. Sí, más completa y creo que beneficia a las nuevas generaciones, ¿no? A lo que Definitivamente. estábamos antes, hemos tenido que adaptarnos, pero ahora es bueno saber que desde la academia se está pensando en eso también, ¿no? Bueno, muchas gracias, panelistas. Vamos a comenzar con las preguntas. Las preguntas de este panel son tres, les voy a mencionar cuáles son. Nuestra conversación va a girar en torno a ellas. La primera es cómo y hacia dónde el diseño está guiando el desarrollo de nuestra sociedad. La segunda sería cuál es el valor que la sociedad le da al diseño actualmente. Y la tercera es, desde la academia, cómo podemos aportar a la sociedad a través del diseño. Entonces, yo les voy a vamos a ir guiando la conversación. Recuerden que esta transmisión está en mosaico, así que todos los participantes los pueden ver. Vamos a participar todos en conjunto. Y además es un panel muy interesante y polémico porque aquí vamos a conversar un poco sobre si realmente, cuál es el rol de la sociedad y su relación con el diseño, ¿no? La relación entre diseño y sociedad, o sea, realmente la sociedad está absorbiendo lo que podemos darle, hay una desconexión entre la sociedad y nosotros como diseño, realmente de repente si no está integrado el diseño de la sociedad, no es culpa de la sociedad, sino es culpa de nosotros como diseñadores o de repente que hemos tenido una visión antigua en la academia de que debe centrarse en los productos nada más y las cosas que le damos, ¿no? Entonces como les digo, es un panel súper interesante y hasta un poquito polémico. Quiero comenzar con la primera pregunta, ¿cómo y hacia dónde el diseño está guiando el desarrollo de nuestra sociedad? Y quisiera, por favor, a ver si Catalina puede abrir la conversación. ¿Cómo y hacia dónde el diseño está guiando el desarrollo de nuestra sociedad? Bueno, justamente como estás explicando tú, Jorge, yo estoy muy de acuerdo en que el enfoque que podía tener el diseño en el pasado, hace muchos años atrás, más hacia los productos o al desarrollo de productos, hoy está cambiando mucho. Y en el fondo yo siento que los diseñadores tenemos una tremenda responsabilidad porque depende de nosotros, en gran parte, digamos, qué le ofrecemos, como decías tú antes, a la sociedad. Entonces, en ese sentido podemos mejorar la calidad de vida de las personas en muchos aspectos, por ejemplo, considerando los temas sustentables, económicos, sociales y ambientales, o podemos empeorarlo generando más productos innecesarios, diseñando estilos de vida finalmente, o orientando a las personas hacia usos de sistemas que no necesariamente son muy beneficiosos para la vida. Entonces, por lo menos en mi opinión, y hace mucho tiempo ya, yo estoy más que nada preocupada de eso, o sea, de que lo que haga contribuya desde el diseño para un beneficio específico. O sea, yo me he centrado principalmente en el vínculo entre el diseño y la educación, porque siempre desde muchos años atrás sentí que el diseño y la educación estaban muy conectados. Entonces, en ese sentido me he enfocado ahí porque siento que desde ahí puedo hacer un aporte, no necesariamente o no únicamente a través de productos, también a través de metodologías del diseño que aportan a la educación, por ejemplo. Ese ha sido mi trayecto, digamos.
Perfecto, muchas gracias. Sí, yo también coincido en eso, que digamos que es como una opción y que nos hace proyectarnos de manera más responsable también, ¿no? Porque no creo Ujú, que el diseño, y como quisiera dar pase con esto a Gonzalo, que he leído un poquito en base a unos correos que se escribió, es que es una opción que nos proyecta como responsables a través del diseño, aun cuando no es nuestra obligación, ¿no? Porque hay múltiples ujú, disciplinas que pueden guiar a la sociedad, ¿no? Y que realmente, no sé, el gobierno tiene la obligación de, ¿no? Ahí se configura. En nuestro caso, el diseño es una responsabilidad que nosotros adoptamos y con la que queremos contribuir, ¿no? Pero eh, no es como un peso que tenemos que cargar y todos los proyectos tienen que, ¿no? Hay que evaluarlo y hay que ujú, actuar de manera responsable. Creo que eh, digamos, desde la academia también contribuir en ese sentido al pensamiento de ujú, nuestros estudiantes es abrirles una ventana nueva, ¿no? Que realmente pueden contribuir al desarrollo de los países como una responsabilidad, ¿no? Y ujú. bueno, al desarrollo y a la guía de la sociedad en general, ¿no? Quisiera dar paso a Gonzalo también, que tiene una postura muy interesante respecto a cómo el diseño está guiando a la sociedad, ¿no? Gracias, Jorge. Bueno, yo voy a dar vuelta a la pregunta, porque la verdad es que creo que en realidad no es el diseño el que está guiando a la sociedad, sino que es la sociedad la que ha estado guiando al diseño desde siempre. O sea, es la sociedad, los requerimientos, el modelo económico, social, independiente del país donde estemos, el que ha guiado y el que le ha pedido cosas al diseño y en el fondo la que le ha puesto el camino a seguir. Eh, Creo que no han sido muchas las ocasiones en las cuales nosotros hemos visto que el diseño efectivamente pueda hacer cambiar de rumbo algo en lo cual la sociedad en su conjunto está metido. Y eso lo podemos ver. El diseño se ha desenvuelto en sociedades absolutamente neoliberales, en sociedades comunistas, en sociedades de otro orden político, religioso, y en todas ellas ha funcionado sin cuestionarse mucho el modelo al cual está sirviendo. Y eso ha sido una constante que se ha venido dando desde siempre, desde siempre. O sea, desde que uno pueda ver y pueda reconocer algún fenómeno como diseño, se da cuenta que lo que está haciendo es respondiendo a su entorno, a su nicho ecológico, y lo que hace básicamente es ofrecerle aquello que el sistema le pide. Ahora, esa ha sido la constante en la cual el diseño se ha desenvuelto tradicionalmente. Y creo que nosotros estamos empezando a ver algunos indicios de cambio, porque yo creo que el diseño efectivamente le ha costado muchísimo poder desligarse de sus herencias, de sus recorridos, de sus errores, pero está empezando a darse cuenta que tiene un poder que en muchas otras disciplinas, en muchos casos, no la tiene. Y se ha dado cuenta que tiene un poco lo que mencionaba Catalina recién, tiene que ver con el hecho de que el diseño ha dejado de convertirse en dar respuestas únicamente, porque ha sido esa la tradición común, decir, mira, ¿por qué no me haces mi logotipo? Claro, yo te dibujo el logotipo. ¿Por qué no me solucionas este problema de equipamiento? Por supuesto, sabes que necesito un techo, ok, perfecto, te diseño una casa. Y siempre ha sido reactivo en ese sentido. Pero ahora el diseño se está dando cuenta que puede ser propositivo, y es algo que viene ocurriendo desde hace un par de décadas, que se viene formando esta idea de poder decir, ¿sabes qué? El diseño, y ya se reconoce como una disciplina proyectual y hace tiempo ya, y se le reconoce además como aquella que puede generar nuevos futuros, puede cambiar las posibilidades de la sociedad, y en ese sentido yo creo que tenemos una oportunidad para adelante, siempre mirando para atrás para no volver a cometer los mismos errores. No sé si se contesta la pregunta. Perfecto, Gonzalo. Sí, definitivamente es una pregunta que yo quería darte paso porque considero tu postura de verdad muy íntegra respecto a la relación de cómo el diseño se ha venido desarrollando, ¿no? Muchas veces, como tú mencionas, nos encargaban cosas, nada más. No, de repente, era una
una profesión que de repente tenía un poquito más de conocimientos teóricos frente a la gente que ya en la práctica lo hacía bien, nada más, ¿no? Entonces, teníamos un poquito más de formación, nada más, ¿no? Y luego eso se ha llevado a disyuntivas entre cuál es la diferencia entre artesanos y diseñadores, etcétera, y en el cual ha habido una división y ahora actualmente se están teniendo lazos, porque creo que como diseñadores no le vamos a ganar a ellos en la técnica y en los conocimientos ancestrales definitivamente, y de repente podemos apoyarnos, ¿no? Podemos apoyarnos para construir mejores cosas, de repente colocar productos, abrir otros canales de distribución, de mercado, etcétera. Entonces, a través del tiempo, sí, pues nos han encargado cosas nada más y creo que en los últimos años, como tú mencionas, se ha abierto un panorama en el cual nos han dado un poquito más de libertad para proponer cosas también. Tal vez respondiendo que las áreas de las empresas se quedaron sin ideas o de repente se cansaron de probar lo mismo, o de repente hubieron oportunidades en las cuales productos nuevos o servicios han sido gestionados, probaron que una vez lo hizo un diseñador desde cero, funcionó, y entonces, entonces ahora vamos a dejarle la libertad, ya no le vamos a decir cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, pero este pensamiento, como tú mencionas, es bastante moderno. Es bastante moderno, se refiere un poco más a las últimas décadas, ¿no? En cuanto al diseño. Muchas gracias. Quisiera pasar a Lucía también para que de repente nos pueda comentar cómo desde su campo, donde se relaciona un poco más el diseño, el arte y la moda también, cree que está guiando a nuestra sociedad, ¿no? De repente en otros planos, ligados, dejando de lado de que ahora en el mercado definitivamente los productos, si no funcionan, no salen al mercado. O sea, todo el filtro que pasa es que funcionen, pero hay que darle algo más a los usuarios, definitivamente, ¿no? Mejorar la experiencia. Entonces, desde tu experiencia profesional, Lucía, ¿cómo crees que también está guiando el diseño de la sociedad? ¿Hacia dónde? Voy a citarte a lo que dijiste hace un rato en relación a las problemáticas. O sea, veo bastantes tensiones en realidad y no sé estrictamente cómo responder a tu pregunta. Lo que sí voy a tratar de hacer es hilar sobre los comentarios de los panelistas también. Y aparte, preguntarte, cuando tú dices, nos han dicho, nos han indicado que debemos hacer así, no sé a quiénes te refieres exactamente, si te estás refiriendo al mercado, sí, a las teorías sobre las cuales estamos nosotros practicando, o sea, porque entiendo que algo que nos pone a todos en común, unión ahorita, es también nuestra vinculación con la academia, ¿no? A mí la academia en sí misma como una estructura desde la cual nosotros aprendemos y finalmente interpretamos y facilitamos procesos, está plagada de, digamos, de modelos que son bastante coloniales, que promueven el capitalismo, que promueven una serie de prácticas completamente abusivas, ¿no? Entonces, de hecho, la postura del objeto en relación al usuario, el usuario visto desde el punto de vista comercial, tal vez no solo tal vez, no necesariamente ha promovido procesos muy críticos de reflexión sobre, bueno, ¿cómo hablamos de justicia social en un proceso creativo, ¿no? Entonces, o sea, es bastante complejo, de hecho no vamos a tener suficiente tiempo para abordar las dimensiones que esta conversación debería implicar. Comparto lo que dicen las personas participantes de este panel en que en los últimos, bueno, no sé exactamente cuántos años, definitivamente más de una década, pero hay la posibilidad de hablar de teoría del diseño, y desde el punto de vista de la academia, del pensamiento académico, si queremos llamarlo así, igual con las limitaciones de un pensamiento académico que no viene desde el sur o desde los sures, lo cual también es un problema en sí mismo, porque tal vez haría una pregunta, ¿cuál es nuestra construcción de identidades sobre las teorías del diseño desde los sures? Ahorita específicamente sobre la región latinoamericana, con Latinoamérica me refiero a Latinoamérica, Centroamérica también, pero los otros sures también, ¿no? O sea, nuestra aproximación sí es, y yo ahorita estoy en Estados Unidos, en Parsons, en una universidad que digamos, igual continúa promoviendo un modelo que, si bien se abre mucho más hacia una propuesta inclusiva, sobre justicia social, tenemos la narrativa, tenemos el vocabulario, hacemos los esfuerzos, igual también estamos limitados a hablar sobre nuestra propia teorización desde el norte. No sé si la sociedad le brinda el diseño le brinda a la sociedad. Lo que sí sé es que en el mundo en el que vivimos ahora, más allá de que sea un curso o una vertiente nueva, tenemos una obligación generalizada en las disciplinas en las que podamos practicar, y esa definitivamente es una postura personal, pero yo creo que uno ya no puede no ser crítico frente al contexto, y el contexto
el contexto está compuesto por personas, somos habitantes de distintos lugares, y ya sea el rol que cumplamos, hay la posibilidad de quienes tenemos el privilegio de estar en espacios de educación formal y quienes tenemos la posibilidad, si quiere, hablar desde lo que en la disciplina del diseño nos ha permitido interpretar, a nivel de cómo interpretamos la realidad, cómo la transformamos en objetos, productos, en transiciones, etcétera, que partamos también de la posibilidad de reflexionar sobre aquel mundo que creo que coincidimos muchos que queremos mejorar, ¿no? Ya sea porque lo hacemos a partir de la estética, del vocabulario, del lenguaje, de la idea de la belleza, porque realmente hacemos algo que es súper funcional, que cumple, valga la redundancia, una función y que impacta positivamente en la calidad de vida de una persona o un grupo de personas, o porque podamos también aportar en una conversación sobre el desarrollo, ¿no? Y yo, en fin, siento que una de las cosas que tal vez me parecería interesante también pensar en el presente hacia el futuro, es en justamente cuál es la responsabilidad que alguien decía, cuál es la responsabilidad que tiene la disciplina en sí misma, como para también no esperar a ser convocada para aportar a la conversación sobre política, por ejemplo, sino cuál es el rol del diseñador en la conversación actual, incluso planteando la situación global de pandemia que vivimos, ¿no? Estudio de casos, cuáles son los roles de los diseñadores en nuestros países, en nuestras ciudades, cómo nos estamos vinculando frente a estos temas. Hay múltiples asociaciones de diseñadores de las distintas vertientes del diseño. ¿Estamos articulados o no? ¿Qué posibilidad tenemos de no de esperar a aportar, sino de aportar? Porque lo estamos haciendo, pero de manera colaborativa, pensando en aquel futuro que tal vez podría ser un poco más consensuado, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, haya algún tipo de consenso, de visión futura, de proyección también hacia ello. Pero yo no sitúo necesariamente el diseño solamente a partir de la función con el usuario. Definitivamente siento que hay un vuelco en términos de la tendencia, incluso a nivel de la formación, en la educación formal del diseño. Definitivamente hay una variación entre el enfoque hacia el usuario o el enfoque hacia las personas. Y sí, la terminología está situada en poder, ¿no? Entonces, sí, así como decir ropa o decir objeto vestible. O sea, el lenguaje definitivamente aporta o limita la posibilidad que tenemos de proyectar nuestra capacidad propia de acción frente a la disciplina del diseño. Pero yo creo que es un momento clave, como varios de ustedes han dicho, creo que compartimos todos, el hecho de que estamos en un momento en donde, si no lo hemos hecho antes por X razones, este es un momento importantísimo para reflexionar sobre la acción en sí misma, no solamente de la vertiente disciplinar, sino cuál es la proyección que tenemos frente a ello y qué posibilidades tenemos también para posicionarnos como región, para teorizar, para explicar, para comprender y para replantear justamente una actividad desde nuestra disciplina que puede impactar positivamente a la sociedad, ¿no? A partir de las distintas conversaciones también relevantes en relación al desarrollo humano, los objetivos del desarrollo del milenio, etcétera, etcétera, ¿no? No respondo a tu pregunta directamente, pero... No, la conversación es abierta, definitivamente se gestionan otros, se generan otros escenarios muy interesantes. Por ejemplo, coincido contigo, particularmente yo me refería cuando, no sé si por ahí también iba Gonzalo, pero yo creo que, o por lo menos yo me refería a que cuando nos piden hacer ciertas cosas, tal vez es la demanda de las empresas, ¿no? Porque creo que desde la academia nunca hemos tenido la concepción, hasta donde yo sé, de decirle, de formar a los estudiantes diciéndoles, mira, tú vas a salir al mercado y entonces tienes que decir lo que te haga la empresa y tú tienes que responder, ¿no? Si no, tienes que cuestionar, tienes que entender, tienes que educar en cierta parte, porque había un cisma, ¿no? Entre lo que quiere la empresa y de repente lo que necesitan las personas, mientras que la empresa antes tenía una personalidad en la cual quería capitalizar todo, los usuarios querían pagar, y siempre van a querer porque todos tenemos esa necesidad de pagar un precio justo y recibir lo mejor que podamos recibir, ¿no? Entonces, justamente nuestro trabajo está en el centro para unir esos dos intereses, ¿no? Entonces, considero que desde la academia siempre, corríjame si estoy equivocado, pero yo creo que desde la academia siempre la formación ha ido a cuestionarse, a formar ética en el diseño también, ¿no? En las prácticas del diseño y cómo podemos aportar. Entonces, porque necesitamos a nuestros estudiantes y en los futuros diseñadores que cuando lleguen a la empresa, ya no se da el caso mucho, pero de repente en alguna empresa donde solamente les pidan cosas específicas y que satisfagan al mercado,
también poder aportar un poco más para abrir los horizontes, ¿no? Que de repente pueden ser esas las razones que permitan que la empresa se posicione mejor, que tenga mejor engagement, que tenga consumidores más fieles, etcétera, ¿no? Pero todo puede partir y pueden hacer a partir del producto, ¿no? Y con esto también que quisiera ir moviéndome ya en la conversación, por ejemplo, a ver de cómo estás, ya hemos visto la sociedad en general, pero ahora cómo la sociedad responde es el diseño, ¿no? Quisiera que de repente un poco Licia nos comente cómo la sociedad ve al diseño actualmente, cuál es el valor que le da, ¿no? ¿Realmente lo aprecia, no lo aprecia, lo experimenta, lo vive? ¿Es algo que es determinante en los productos que escogen, en los sitios a los que van, en las cosas que consumen? ¿Cómo lo ves tú, Licia, desde tu perspectiva? Bien, sobre el valor que la sociedad le puede estar dando al diseño, tengo la sensación de que es cada vez más compleja la manera en que el diseño está siendo tomado por las personas en general, ¿no? Como tú bien decías, o sea, no, obviamente ya no estamos en una situación en la que lo funcional es lo que determina un diseño, digamos, con valor, ¿no? Entonces ya estamos yendo hacia una perspectiva mucho más ligada a lo estético, ¿verdad? Entonces es un poco lo que decía también Jill Lipovetsky, ¿no? Sobre cómo las estéticas están generando una serie de gustos a través de los cuales las personas están determinando un poco su estilo, ¿no? Y a través de este estilo están generando una particular forma de identificarse, ¿no? Ya sea de manera individual o perteneciendo a un grupo humano en particular, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé, podemos encontrarnos con las estética popular, una estética medio hipster, ¿no? Dependiendo de las formas de diseño que nosotros estemos imaginando, estéticas relacionadas, por ejemplo, a otro ejemplo de lo elegante, ¿no? Entonces, a pesar de que poco, lo que decía Lipovetsky es que las estéticas están generando mucho individualismo y por lo tanto ya nos está presenciando estas diferenciaciones jerárquicas de clases, lo que yo percibo todavía, al menos aquí en el Perú, ¿no? En Lima, según una investigación que hice yo, es que definitivamente todavía estamos en este momento donde ciertos estilos de estéticas están siendo clasificados como de buen gusto, ¿no? Y ahí entramos a las arenas un poco de lo que estaba diciendo Lucía, ¿no? Sobre estos colonialismos. No solamente en la academia está el colonialismo del saber, ¿no? Este empoderamiento de estas ideas y conceptos, marcos teóricos que nos encuadran y nos hacen adoptar estas miradas, sino también estamos hablando de los gustos, ¿no? Que si bien es cierto la globalización nos permite acceder a diversas, ¿no? Estéticas y formas, ¿no? Definitivamente también estamos viendo unas series de clasificaciones, ¿no? Donde todavía ciertas líneas, ciertas formas están siendo concebidas como algo terminado estéticamente, muy bien elaborado, otro que es más rústico, menos pensado, ¿no? Esas diferencias que decía un poco Tim Ingold, ¿no? Me parece que todavía es bien actual, ¿no? Cómo están diferenciándose, nos estamos clasificando un poco según ello, ¿no? Entonces, todavía persiste esta idea de que los bienes son símbolos todavía de estatus social, ¿no? Rápidamente quería mencionar, por ejemplo, la investigación que hice sobre la manera en que las personas buscan un nuevo departamento para vivir, ¿no? Entonces, dentro de esta búsqueda, obviamente tienen una serie de criterios para buscar, ¿no? Por ejemplo, buscan dónde vivir, en qué distrito, pero también buscan cómo va a ser el diseño de sus casas, ¿no? Cómo va a ser el mobiliario, ¿no? Imaginan, ¿no? Se crean un mundo de imaginación muy interesante. Y dentro de esta búsqueda por saber cómo vivir, ¿no? Exploran, investigan, buscan en Pinterest, por ejemplo, ¿no? Y se crea ahí digamos, unos estilos a los cuales ellos aspiran, y cuando se encuentran, ¿no? Con, digamos, en el mercado, ¿no? Para ver qué estilo, dónde compran, dónde pueden adquirir un departamento que tenga esta forma de materialidad, ¿no? De productos, se encuentran con que no pueden acceder porque son de precios demasiado altos, que escapan a su capacidad económica, ¿no? Entonces,
la pregunta que yo les hacía, pero ¿por qué quieres esta forma de estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece bonito, ¿no? No hay una respuesta obviamente clara de por qué quiero, pero ese gusto definitivamente lo podemos clasificar como, digamos, de buen gusto, porque determina también el precio, ¿no? Un poco el costo que tienen estos productos, este diseño, ¿no? Esta propuesta estética de adquisición, ¿no? Entonces, yo pienso que el valor está bastante bien presente en el tema de lo visual, la forma, la estética, finalmente, ¿no? Eso me parece que es un valor bastante importante, no es algo tan reciente, ya tiene unos años, pero permanece aún, ¿no? Hasta la misma forma en la que nosotros adoptamos una nueva, digamos, responsabilidad social, responsabilidad sobre el medio ambiente, también tiene una forma particular de estética, ¿no? Y determina todo un estilo de vida sobre qué implica ser una persona responsable, qué implica usar productos que son biodegradables también, ¿no? Entonces sí, y comenzamos a ubicarnos también dentro del mapa social, ¿no? Yo soy de los que me gusta así, pero ¿puedo adquirirlos? ¿Puedo comprarlos? No puedo comprarlos, ¿no? Un poco por ahí creo que va el tema, según mi perspectiva. Perfecto, Alicia. Muy interesante. Sí, creo que esto nos va a conectar con la participación de justamente de Paola, porque algo que mencionabas es que creo que la gente tiene bastante interiorizada el valor del diseño. A veces es difícil que lo exterioricen con palabras, pero ya creo que tenemos la sensación de que está bastante interiorizada en las personas. Y eso es bueno porque también hay muchos teóricos del diseño en el cual dicen, el diseño discreto es el mejor diseño, ¿no? Cuando una persona disfruta de tu producto, en realidad sin sentir realmente en su dimensión, sin pensar mucho en lo que está usando, ¿no? En el dispositivo, en el objeto, qué sé yo, es cuando lo está disfrutando y cuando el diseño está funcionando, ¿no? Entonces, puede coincidir que sí, que lo tienen bastante interiorizado, pero también en que las personas han evolucionado en estas toma de decisiones y eso es muy beneficioso porque ahora ellos tienen el poder de decisión de escoger porque hay múltiples ofertas también. Por ejemplo, ahora seguro Paola nos puede mencionar un poquito más, algo que me comentaba las respuestas que me envió, en la cual justamente va alineado con lo que mencionabas, que no es lo mismo adquirir un libro, ¿no? Que viene en su bolsa de plástico, que tiene la tapa plastificada, qué sé yo, ¿no? De tinta contaminante, que las personas le han encontrado valor en comprar productos, por ejemplo, o libros, el cual esté producido bajo unos bosques que ellos mismos siembran, o que de repente es un papel reciclado, o que de repente tienen tintas que no contaminan, etcétera, ¿no? Y por la otra parte, también, ahí para conectarnos con Paola, algo que mencionabas de las redes, ¿no? Del tema digital. Ya se generan contenidos, canales con contenido que con muchos seguidores ligado al contenido de diseño estrictamente, ¿no? O sea, ya hay bloggers también especializados en diseño y la gente lo sigue mucho porque, como tú dices, de repente por ahí obtiene ideas para mejorar un poquito su espacio de vivienda, para tener tips, para tener consejos, ¿no? Entonces, ya me parece que la sociedad actual ha cambiado un poco el chip, ya, y para bien, porque puede tomar sus propias decisiones y puede hacer que un producto nuevo, de repente, pero que tiene una concepción más sostenible, más sustentable también, se posicione y rápidamente compita con uno que tiene años pero no se renueva, ¿no? Y sigue contaminando, por ejemplo, ¿no? Entonces eso me parece muy, muy interesante. Entonces quisiera que Paola, por favor, continúe en esas líneas de las redes sociales o de su experiencia de diseñadora gráfica, cómo puede influir en justamente en darle posibilidades a las personas para que tomen una mejor decisión y le den valor al diseño, ¿no? Sí, bueno, yo concuerdo mucho con lo que decía Alicia. Creo que, claro, y también lo que decía Jorge, uno de los temas fundamentales que creo que hoy en día se ha tenido mucha más conciencia tiene que ver con las formas de sustentabilidad que hay con respecto, por ejemplo, al libro. Hoy en día, todo lo que tiene que ver con el proceso que hay de desde cómo uno lo diseña hasta cómo sale la impresión del libro, tiene una parte que antes no se pensaba y que hoy en día, y cada vez más se está pensando. Hoy en día, por ejemplo, primero hay muchos papeles que son certificados, por ejemplo, que están certificados mundialmente por la tala de los bosques, por ejemplo, de cómo
este manejo sostenible de los bosques certifica un buen papel, y eso también hoy en día se está dando bastante, y no solamente los diseñadores están teniendo esa conciencia, sino los clientes también lo están pidiendo. Creo que por ahí también hay algo que es súper interesante, a pesar de que aún es mucho más caro, la industria del papel certificado es más caro, creo que se está teniendo una conciencia mucho mayor. Por otro lado también, en este mismo proceso, hay diferentes, por ejemplo, en las mismas imprentas, todo lo que tiene que ver con las tintas y la emisión de gases que existen. Eso también, antes era impensado, nadie se preocupaba, y hoy en día hay una preocupación real de que dentro de la misma imprenta no haya una emisión contaminante de los gases, y haya también un ambiente libre de esa contaminación. Y por otro lado también la parte mucho más del diseño mismo, que es como la parte que toca más a los diseñadores, es de qué manera uno puede ahorrar papel. El papel hoy en día se está llevando mucho más a lo digital. Entonces cuando uno quiere ya imprimir un libro, generar un libro impreso, creo que hay que tener todas esas conciencias de cómo yo, por ejemplo, en un pliego, veo de alguna manera cómo distribuyo el papel para que no haya un descarte. O sea, el descarte, que yo vivo mucho en la imprenta, y el descarte de papel que hay hoy en día es gigante, es gigante, gigante, gigante. Entonces, creo que se ha dado esa vuelta, ha costado, y hoy en día se está dando esta nueva mirada, el repensar el diseño desde otro punto de vista, desde otra mirada que es mucho más sustentable. Creo que la industria hoy en día tiene una tendencia que es mucho más verde, y creo que por ahí va el camino, y por ahí creo que también lo que decían ustedes también, creo que eso hay que transmitirlo en la academia. Creo que hoy en día en la academia, en los estudiantes, hay que transmitirle ese sentido de la sustentabilidad para poder seguir adelante. O sea, uno tiene que tener esa conciencia social, ambiental, cultural, para poder seguir adelante. Perfecto, muchas gracias, Paola. Finalmente, creo que sí, es cierto, justamente sembrar ese pensamiento, esas opciones son las que pueden hacer que los estudiantes propongan productos, servicios o sistemas más relacionados al contexto actual, ¿no? Donde tratamos, ya no son los 50, los 60 en los cuales todo se hacía plástico, todo se contaminaba, ¿no? Y nunca se pensaba en qué iba a pasar, ¿no? Ahora tenemos que pensar mucho en lo que va a pasar. Y creo que eso está siendo bien recibido por las personas, ¿no? Las personas están apoyando a los negocios locales, a los productos locales, y por sí de la mano, porque los productos locales, de negocios locales ya tienen esta, digamos, conexión con la realidad, ¿no? También. Entonces, creo que facilita justamente, como hemos podido decir, a veces es difícil que lo exterioricen el valor que le dan. A veces cuando somos jóvenes y también aprendemos, es difícil hablar sobre el valor que le estamos dando a nuestros propios productos. Entonces, si a nosotros nos cuesta como diseñadores, ¿cómo podríamos solicitar que de repente otras personas lo digan, ¿no? Si nosotros siendo los creadores nos cuesta cuando somos jóvenes y estamos en formación, ¿no? Entonces, quisiera también darle la participación a Juan para que nos comente cómo cree que, o sea, si hay justamente esa impresión de la gente, si realmente la gente es totalmente consciente de que el valor le aporta calidad a su vida, o solamente lo ven como algo accesorio que hace que encarezcan las cosas, qué sé yo, ¿no? Gracias, Jorge. Yo tal vez quisiera primero empezar con una pequeña reflexión. Creo que es importante en esto que estamos hablando reconocer el hecho de que gran parte de lo que es el diseño tiene que ver con pensar en las consecuencias de lo que uno hace, ¿no? En diferentes, independientemente de qué rubro uno esté trabajando como diseñador, creo que ese es un aspecto clave. Y creo que ahí, en tanto al pensamiento crítico o incluso temas de reflexión crítica sobre eso mismo, o sea, pensar en las consecuencias de lo que uno hace, también hay un camino, y el tiempo es importante en estas variables. O sea, poder
para poder como diagnosticar, ¿no? Si lo vamos a lograr, si vamos a superar esta situación, si lo que estamos haciendo está generando un impacto o está de más, ¿no? Creo que el tiempo es importante y particularmente relacionar, pensar en las consecuencias, no solamente en algo que ya se habla bastante actualmente en el mundo del diseño o en diferentes espacios, que tiene que ver con pensar, por ejemplo, en el contexto del impacto de lo que hace un diseñador o lo que hace el diseño al insertarse en un contexto real, ¿no? Y digamos que eso se ha complejizado y ha sido un trabajo, digamos, constante, temporal de evolución de la disciplina y evolución de los aciertos y errores en todo ese transcurso de tiempo, ¿no? Pasar de pensar en cosas muy específicas en cuanto a impacto a una persona, ¿no? O sea, un objeto o lo que fuera, elemento de diseño que impacta a una persona. Luego a nivel psicológico, luego a nivel social, luego a nivel socionatural, sostenible, etc. Pero creo que hay algo que está faltando y es también pensar críticamente sobre el contexto del que diseña. Entonces, porque el pensar en qué tipo de impacto tienes con lo que haces, con tu trabajo, pasa por el filtro del diseñador mismo y su ética también y su alcance en cuanto a mapear a qué le está dando valor. Y otro aspecto importante también está en la conciencia que tenga de las consecuencias temporales, en el sentido de que hay impactos que no son inmediatos. Y mucho a veces, de la dimensión que no queda contemplada dentro de las variables cuando uno piensa en si está generando impacto o cuando se hacen las métricas de si el diseño está generando impacto, a veces queda en tanto las experiencias, digamos, humanas inmediatas, ¿no? Y como qué tipo de impacto, a quiénes estás influenciando, a quiénes generas conciencia, pero creo que también es necesario extender o ser más críticos en pensar en la extensión, digamos, del network o de la red, ¿no? De impactos no solamente directos, sino también indirectos en otras personas, en otras instituciones. Por ejemplo, desde esa línea es pensar cómo lo que yo hago puede tener un impacto inmediato, puntual, directo, pero mucho de lo que se habla actualmente es justamente cómo el diseño se vincula hacia otras áreas, ¿no? Y con otros profesionales. Y de pronto surge estas ideas de que de pronto es mucho más potenciado, ¿no? Exponencialmente lo que se logra cuando más gente se involucra, pero eso toma tiempo. Entonces a veces creo que la variable del tiempo es un factor que no se toma mucho en cuenta. Por ejemplo, el hecho de que la disciplina del diseño a nivel mundial, no solamente latinoamericano, no tiene tampoco tantos años de existencia como tal, ¿no? Como disciplina. Y si vemos los últimos años, casi los 10 años últimos, el cambio que ha sufrido la disciplina y la evolución ha sido exponencialmente y mucho más veloz que lo que fueron 50 años atrás. Y creo que eso da buenos indicios a pensar de lo que podríamos lograr. El hecho de que esté ocurriendo esto, ahorita que estemos conversando sobre esto en Latinoamérica, con un enfoque latinoamericano, también es un indicio de eso. Yo lo que quería comentar puntualmente sobre estas reflexiones es que hay que pensar en eso, tal vez como las consecuencias de estas decisiones, de las cosas que estamos aportando ahora, no necesariamente en el inmediato, sino en como este efecto mariposa, ¿no? De lo que podría ocasionar en el futuro, y la gente que nos está escuchando ahorita y está reflexionando sobre esto en sus diferentes partes de Latinoamérica, otras partes del mundo. Y creo que eso, ¿no? Toma tiempo, pero creo que desde mi perspectiva personal sí se puede lograr, ¿no? Y que cada vez siento que la conciencia en general también de la sociedad, entrando por la pregunta, con respecto al diseño, también está cambiando en ese sentido. En el aspecto de que hay muchas disciplinas que tal vez son más enfocadas en algo o tienen un rubro más como especializante, que también genera cierto prestigio a la disciplina, pero en el caso del diseño, creo que donde más florece, donde más destaca y más luce es cuando se vincula con otras personas, con otras formas de pensar. Y creo que el aporte de la conciencia de lo que se hace podría ser un gran aporte del diseñador como profesional. Eso.
Perfecto, Juan, muchas gracias. Sí, mencionaste algo importante y que creo que le puede ser muy útil a las nuevas generaciones, ¿no? Tener en claro que nosotros como diseñadores que el cambio o este valor que nosotros queremos que la sociedad se refleje, nos va a tomar un tiempo, y un tiempo largo, ¿no? Pero eso no tiene que ser motivo de, o bueno, no tiene que ser razón de desmotivación, ¿no? Porque incluso de repente nosotros estamos impulsando todo lo que podemos, pero pongámonos a pensar en justamente los docentes que hemos tenido y de repente no han podido estar, ¿no? Que son los que nos han sembrado esta idea de poder continuar, de que el diseño puede aportar de esta manera, puede hacer cambios en la sociedad. De repente ellos no lo han podido ver, ¿no? Ver este cambio, pero que nosotros, y es lo que tenemos que seguir impulsando a nuestros estudiantes, para que, no sé, de acá 2 o 3 generaciones de repente se vea un mundo ideal en el cual el diseño tenga un rol fundamental en la vida de las personas, ¿no? Y que ayuda a que las sociedades se desarrollen también, ¿no? Y bueno, ya, ¿por qué? Porque yendo por un lado de, basándome un poco en la información del panel anterior, incluso hay elementos muy importantes en el cual nosotros como diseñadores, cuando formamos, debemos formar estudiantes y hemos recibido esa formación de ser muy sensibles al contexto y a la problemática social, ¿no? O sea, un diseñador que no sea sensible a lo que está pasando ni al usuario, definitivamente está descontextualizado, ¿no? Y por eso es que es muy importante que se genere a nivel de región latinoamericana casos de estudio y además metodologías como las que menciona Gonzalo, o de repente desde nuestra misma escuela, metodologías para entender problemáticas enteramente en nuestras regiones y poder solucionarlos, ¿no? Porque muchas veces trabajamos con metodología que está generado desde otros países o de repente de otros lugares en donde definitivamente, y eso voy con el panel anterior, que decía que en Latinoamérica nosotros como diseñadores somos un poco más capos, un poco más, digamos, un poco más avesados o un poco más arriesgados porque tenemos un contexto con muchas dificultades. Mientras en otros países las cosas, hay más recursos, hay más accesibilidad, más cultura y diseño tal vez, ¿no? Porque son lugares donde se ha gestionado toda esta ideación o metodologías del diseño. Y la gente ya está más acostumbrada, uno sale y las cosas están diseñadas, el entorno, los medios de transporte, etcétera, está expuesto 24/7 al diseño, cosa que no pasa en Latinoamérica. Entonces, pero nosotros somos más expertos en solucionar con menos recursos las cosas, ¿no? Ya vivimos, mientras que de repente de ahí en Estados Unidos tienen que viajar a África o tienen que venir acá a Perú a solucionar cosas, ¿no? O en su país, o a Chile, o a Argentina, etcétera. Nosotros ya estamos aquí, entonces, y conocemos más el contexto. Ellos tienen que venir a investigar y tratar de pensar cómo vivimos. Nosotros ya vivimos así. Entonces, se generan escenarios muy importantes, como menciono, y súper interesante que desde Latinoamérica, ya sea desde las escuelas como el diseño industrial, la Católica, también la Universidad de Desarrollo y todas las escuelas de todos, y con el trabajo incluso también independiente de Gonzalo en generar metodologías que pueden servir incluso para llevarlas al mundo, a las regiones de donde nos llegan las metodologías a nosotros, ¿no? Yo creo que es súper importante ese potencial, ¿no? Así que ya moviéndonos a la última pregunta, por favor, decirle a la gente también que es la transmisión que nos pueden escribir consultas, que la última parte va a ser para responder preguntas de los especialistas, aquí, de los panelistas. Sí quisiera que esta pregunta de repente la respondan todos, porque son unas escuelas distintas, así que de repente va a ser un poquito más pequeña nuestra intervención, pero considero súper importante que todos, perteneciendo a instituciones distintas, podamos dar respuesta a esta pregunta, que es desde la academia, ¿cómo podemos aportar a la sociedad a través del diseño? ¿No? Y si se animan de repente un poquito desde la academia, ¿cómo podemos aportar a nivel de región Latinoamérica? ¿No? O sea, ya en cosas más tangibles de repente que pueden venir de su experiencia profesional. O sea, hay dos dimensiones en la cual vamos a aportar desde la academia a nuestra región, pero también hay que, en las escuelas está muy interiorizado ya que somos tan capaces como las escuelas que han sido fundadas de diseño, no sé, 50 años antes que las de nosotros. O sea, el acceso a la información nos ha beneficiado mucho y como les digo, el contexto con, digamos, diferencias o dificultades hace que nuestros métodos de diseño, nuestras prácticas mejoren muy, muy rápido, ¿no? Entonces quisiera, por favor, que de repente comenzar nuevamente con Catalina, desde la academia, cómo podemos aportar a la sociedad a través del diseño. Gracias, Jorge. Bueno, estaba yo también escuchando ahora lo que decía Juan y estoy muy, muy de acuerdo en el fondo en el pensamiento a largo plazo. Yo creo que hoy
enfrentamos, bueno, y siempre hemos enfrentado en Latinoamérica más aún, problemas muy complejos. Entonces, el diseño puede ahí tener un rol siempre y cuando los futuros diseñadores los preparemos para también pensar en las consecuencias, como decía Juan, de lo que hacen. Eso por un lado. También creo que la interdisciplina, o sea, creo que hay que abrirse a que los estudiantes experimenten la mayor posibilidad de trabajar con otras áreas, porque finalmente el diseño hoy yo considero que es un articulador entre distintas disciplinas, dependiendo de en qué uno está enfocado en cada momento. Pero tenemos esa capacidad de poder comunicar distintos ámbitos, y para eso creo que deberían estar preparados nuestros diseñadores del futuro, ser responsables también de lo que crean, y yo creo que incluso algo que también tiene que ver un poco con la primera pregunta, yo creo que pueden incluso con su trabajo ir cambiando los valores en los que vive la sociedad o viva en el futuro. O sea, en el fondo se pueden ir sumando y sumando adeptos a ciertas tendencias, y esas tendencias, mientras más centradas las personas sean y sostenibles, a mí me parece que son más aspirables, digamos. Ojalá que pudiésemos aspirar a eso. Muchas gracias, Catalina. Efectivamente, la interdisciplinaridad es algo que se necesita desde la academia para preparar a los estudiantes para el mundo real, ¿no? Y saber desde primera mano que muchas veces el diseño no basta para hacer realidad un producto si es que no trabajas de manera holística, ¿no? Totalmente de acuerdo en esa parte. Muchas gracias. Gonzalo, también, por favor, quisiera que nos comentes cómo podemos aportar desde la academia, ¿no?, al desarrollo de la sociedad. Yo creo que la academia tiene que partir cuestionándose a sí misma. Creo que la academia se ha sentado en una posición muy cómoda y ha tomado ciertas miradas que le permiten mantenerse desde los cargos en los cuales uno ocupa, hasta las imágenes que cierta escuela puede arrojar hacia afuera, y en el fondo es un modelo que les hace que se le acomoda, y de cierta forma es un lugar de cobijo, de quietud. Yo creo que si hay un lugar donde se puede dar el lujo de poder experimentar, de poder mirar futuros, es en la academia. Si no lo hace la academia, difícilmente va a ser la industria, porque la industria está preocupada de cuidar la rentabilidad de los accionistas y de no perder el trabajo. Si nosotros dentro de la academia no somos capaces de hacer investigación, no somos capaces de lograr generar nuevo conocimiento, difícilmente le podemos transmitir eso a nuestros alumnos, porque lo que vamos a estar haciendo es transmitiéndole exactamente los mismos modelos con los cuales nosotros salimos de la escuela. Por lo tanto, ya sabemos que esos modelos no existen porque lo hemos venido implementando durante las últimas décadas, y sabemos que lo único que nos ha llevado es a una diferenciación social gigantesca, a grandes problemas medioambientales. Entonces yo creo que la academia, la forma en la cual puede ayudar a la sociedad es cuestionándose a sí misma. Es así de sencillo. Si la academia no tiene la capacidad de cuestionar sus metodologías, de cuestionar sus creencias, sus paradigmas, inclusive sus grandes estrellas, sus modelos, difícilmente va a poder avanzar. O sea, y ahí yo me acuerdo algo que decía Lucía, respecto a mirar hacia el sur. Hay una imagen que a mí me encanta, que es de Joaquín Torres García, que fue una exposición que probablemente la Paola hizo el catálogo en el Centro Cultural La Alameda, que es un mapa de Latinoamérica invertido. Y donde en vez de mirar hacia el norte, ¿cuál es tu norte? ¿A dónde quieres ir? Es ¿cuál es tu sur? Yo creo que nosotros, en la academia, sobre todo en Latinoamérica, tiene que empezar a mirarse a sí mismo, tiene que empezar a mirar sus raíces. Yo siempre, es una idea que vengo manoseando hace tiempo. A nosotros se nos enseña una historia del diseño que viene desde la paz, de la revolución industrial, viene de ciertos paradigmas y ciertos íconos, pero nunca se nos enseña en las escuelas de diseño, por ejemplo, qué es lo que pasaba en el mundo precolombino.
¿había diseño en el mundo precolombino o no había diseño? Porque cuando a mí me dicen, anda a visitar el museo, que es algo que yo repito, lo van a encontrar en todos mis videos, lo van a encontrar en todos mis papers, pero es algo que me tiene absolutamente obsesionado últimamente. Cuando hablamos de arte precolombino, yo no estoy tan seguro de que nosotros estemos viendo objetos artísticos, porque ninguno de esos objetos que están expuestos en estos museos son objetos artísticos, son todos objetos utilitarios, son todos objetos que tenían una función súper definida. Ellos estaban buscando conectarse con sus dioses, transmitir una sensación, generar el ambiente para una ceremonia, que cumplían un rol utilitario dentro del ámbito del hogar o de la ceremonia. Entonces, cuando hablamos de objetos artísticos, a mí se me empieza a producir una cosa, una cierta gastroenteritis estomacal. Yo creo que nosotros lo que necesitamos es creernos el cuento como latinoamericanos, creernos el cuento de que nosotros tenemos un tremendo acervo cultural para atrás que no lo hemos visto, salvo cuando necesitamos hacer algo que sea como típico, y entonces vamos y hacemos una apropiación cultural y nos recogemos ciertos íconos, ciertas cosas, las ponemos en las poleras y vendemos poleras. Que a mí no es tan malo, porque uno tiene que vivir. O sea, yo también voy a hacer una autocrítica. Todo lo que nosotros podamos decir es desde una posición súper cómoda. Pero hay gente que necesita efectivamente poder pagar la cuenta de luz a fin de año, a fin de mes, que necesita alimentar a sus hijos, y bajo esas condiciones, un buen diseño o un mal diseño no tiene ninguna diferencia. A él lo que le interesa es poder generar un producto que le genere un ingreso para poder salvar a su familia, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo ahora. Entonces, efectivamente es un camino de larga data, que nos va a tomar mucho tiempo, y sobre todo porque la sociedad, aquí un poco hablándome de la pregunta anterior, yo la divido, es súper compleja, y la divido en dos partes, aquellos que saben y aquellos que no saben. Para la gran mayoría el diseño está asociado a las bellas artes y tiene que ver con esta cosa de la imagen. Y después hay un grupo que es el más culto, que entiende lo que es el diseño hoy en día. Y ese grupo culto, dentro de eso hay un pequeño núcleo que son los diseñadores, y son los diseñadores que generalmente están metidos con una pata dentro de la academia y otra pata muchas veces en el mundo laboral, o totalmente en el mundo laboral, pero con ya haber pasado un periodo de desarrollo y de conocimiento y de adquisición de contenido y de metodologías y de conocimientos potentes, y que por lo tanto ven más allá de solamente las bellas artes. Obviamente lo que está pasando en la academia. Y es la academia la que está llamada a hacer este cambio a futuro. O sea, si nosotros no cambiamos a estos nuevos diseñadores, van a seguir saliendo exactamente los mismos diseñadores y vamos a seguir teniendo los mismos diseños con los mismos errores que teníamos antes. Cambiemos nosotros primero y después cambiamos al mundo. Eso, Gonzalo, muchas gracias. Es verdad, hay mucho sobre nuestras prácticas como academia que reflexionar, hay que cuestionarnos bastante, cuestionar a nuestros propios modelos, como mencionas tú, ¿no? También coincido contigo, hay que crearnos el cuento, tenemos mucho valor. Siempre, en nuestro país, aquí en Perú, también suele pasar eso que tú mencionas, ¿no? Hay una exposición y se presenta como el arte de la cultura tal, ¿no? Y llegamos a entrar y de verdad son vasijas, son piezas, como mencionaba Lucía, son objetos vestibles, ¿no? En realidad, ¿no? Que tenían una funcionalidad clara, y además servía para que se expresen. Sirve para, ya sabemos que muchas de estas culturas no han tenido escritura, y es a partir de eso en el cual hemos podido trazar la historia también, ¿no? Entonces tiene un valor más allá de la expresión nada más. Entonces, como mencionas, totalmente de acuerdo contigo, hay que creernos, hay que cuestionarnos como la academia. Coincido contigo que también hay que ser autocríticos y decir que desde nuestra posición en la academia tenemos cierta comodidad, y mucha mayor comodidad de las personas que hacen del diseño un medio de vida. Creo que también coincido ya desde mi expertise del campo digital, las innovaciones, trabajar un poco en gestionar contenido que pueda servirles a aquellas personas también, ¿no? Y particularmente yo soy de los partidarios que si se puede formular un conocimiento hay que difundirlo a través del copyleft, ¿no? O que les pueda hacer llegar a las personas también, ¿no? Creo que eso aporta, da mayor valor, contribuye a la sociedad que pueda
apreciar también de mejor manera el valor del diseño también. Así que coincido totalmente contigo, hay que cuestionarnos y hay que reformular nuestras mismas prácticas, no podemos hacer lo mismo y hay que actualizarnos, y eso tiene una responsabilidad con nosotros como docentes, que es estar siempre actualizados, ¿no? Es súper importante. Sí, continuamos, por favor. A ver, en la línea de la pregunta, ¿cómo podemos aportar a la sociedad a través del diseño? Entonces, creo que continúa Lucía. Coméntanos, por favor, Lucía. Gracias. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Gonzalo. Creo que la última pregunta era desde la academia, cómo podemos aportar a la sociedad. Y, o sea, completamente de acuerdo con pasar por procesos de autocrítica y de decir, bueno, desde nuestro privilegio, qué es lo que no estamos haciendo bien, que consideramos que, o sea, si no podemos tomar una responsabilidad y reclamar la agencia que puede tener la producción intelectual desde su esnobismo y desde su privilegio, entonces, ¿qué tipo de aporte vamos a tener en la sociedad? O sea, y a mí últimamente mis posturas son bien pesimistas, pero la verdad que o sea, en el contexto en el que estamos ahora, la conversación sobre cambio climático no es una conversación lejana, ¿no? O sea, la estamos viviendo. Justicia social y cómo se expresa en el día a día, no sé si reclamada o resituada a partir de lo que la pandemia misma nos está permitiendo evidenciar a nivel mundial, no solamente en un contexto en particular, sino en todo el mundo. O sea, tiene que poder ser un momento clave para justamente replantear el poder de accionar que tienen muchas de nuestras disciplinas también, si es que son relevantes o no, y finalmente cuál es el rol que cumplimos en la sociedad, ¿no? No quiero, no quiero volver a decir lo que ha dicho Gonzalo necesariamente, completamente de acuerdo con que siento que también hay una responsabilidad por generar producción desde el sur, porque eso permite no solamente interpretar la realidad a partir del contexto, sino también justamente la proyección de futuro, ¿no? Sobre una realidad que es mucho más tangible, menos estetizada, idealizada y también estereotipada, que finalmente es la que consumimos y la que impartimos dentro del aula. Pero para mí sí, también una gran responsabilidad que tenemos desde la academia es resituar el conocimiento que tenemos el privilegio de situar dentro del aula, a nivel del espacio en donde suelen ocurrir nuestros procesos de educación formal, y permitirle al público en general de identificar los momentos, los espacios y los objetos de diseño en los cuales y con los cuales interactuamos en el día a día, ¿no? Hay un ejemplo bien concreto que yo pongo cuando enseño clases específicas sobre diseño de moda, y es, la gente suele decirte, la moda, uy, no, eso es algo de lo cual yo no sé nada, ¿no? Casi como que me dice, no, de política yo no digo nada, pero eres un ser político. Y pregunto, ¿pero estás vestido, vestida o vestide? Estás usando algo vestible, ¿no? Hay una capacidad de toma de decisiones en relación a ello, independientemente de cómo llegó ese objeto vestible a ti. Hay la posibilidad de hacer uso de ello y reflexionar a partir de eso. O sea, cuando decimos el diseño es lejano a la población en general, vivimos en espacios que ya han sido diseñados, para bien o para mal. ¿Cómo podemos a partir de también reflexionar sobre aquello que ya existe y permitir, a partir también de distintos procesos que pueden permitirnos vincular con la ciudadanía de a pie, aquella que no está entrenada digamos, desarrollar procesos de diseño, cómo podemos permitirnos todos vincularnos a aquellos momentos en donde podemos establecer conversaciones críticas sobre la funcionalidad de objetos, la proyección de un futuro en relación al uso de espacios públicos, por ejemplo, ¿no? Que es una conversación que, dicho sea de paso, es absolutamente relevante y trascendental al momento que vivimos ahora en relación a la salud pública y al uso de espacios públicos también, ¿no? Y cómo podemos replantear ello. En fin, pero sí creo que hay una total posibilidad no solamente de generar alianzas, y creo que alguien lo mencionaba también, ¿no? De vincularnos, disculpen, más allá del espacio de la academia en sí mismo, y de no plantearnos como que, bueno, nosotros somos los que impartimos el conocimiento, sino también identificar qué posibilidades de intercambio hay a partir de cómo la ciudadanía de a pie se relaciona
a los procesos de diseño en el día a día y de qué manera podemos aportarnos mutuamente en la construcción de aquel proceso que va a ser mucho más relevante, tanto para el que estudia, la persona que estudia la técnica, como la persona que la aplica y que la usa, ¿no? O sea, que usa, llámese el producto o el resultado final de aquel proceso. Así, eso. Licia, muchas gracias. Lucía, perdón, muchas gracias. Ahora sí vamos a pasar con Licia, perdón. Sí, coincido contigo. Creo que una de las cosas en las cuales se puede, o bueno, momentos en los cuales se ha podido tangibilizar es justamente esa capacidad de respuesta de la academia, ¿no? Por ejemplo, en el contexto actual, como gestionar iniciativas. Estoy seguro que en cada uno de sus países está gestionando iniciativas para responder desde el diseño del contexto actual y de repente algo que nació de la población, no una iniciativa popular, de repente aportarle un poquito más, complementar con nuestro expertise en cierta medida. De repente ya estaba funcionando muy bien, solamente veíamos algo que podíamos complementar y nuevamente devolverlo a la sociedad. Como mencionaba en los paneles anteriores, había algunos de estos egresados que estaban fabricando visores, por ejemplo, ¿no? Pero creo que, como mencionas, Lucía, esa capacidad de respuesta que puede tener la academia también para contribuir a la sociedad, digamos, poniendo en valor lo que ya de por sí ellos están gestionando también, ¿no? Y el entendimiento del diseño que tienen también, ¿no? Para generar nuevos objetos, productos, servicios. Fenomenal. Pasamos, Licia, por favor, también tu apreciación sobre cómo podemos aportar Bien. en la academia. Completamente de acuerdo con la postura de Gonzalo y con la de Lucía, y no voy a ya repetir tampoco. Quizás quisiera mencionar que es importantísimo que si tenemos como objetivo o ideal apuntar hacia esta mirada de lo latinoamericano, primero hay que hacer un reconocimiento de qué está pasando, ¿no? Es decir, ver qué pasa ahora, cómo las personas están involucrándose o se están relacionando, si queremos entrar al mundo del diseño, cómo se están involucrando con ellas, qué revestimiento de significados o lo simbólico y cómo eso está acorde con sus propias formas y prácticas sociales, ¿no? Es decir, conocer un poco de su mundo, de lo que ocurre con los espacios en ese momento, en ese contexto de comunicación o de convivencia, no tan limitada. ¿Qué está pasando ahora? ¿No? Yo pienso que es muy importante, ¿no? Antes, para que digamos, ese camino ideal, eso de llegar, ¿no? de esta mirada, ¿no? Hacia un apunte más propio, tenga sentido, ¿no? Hay que reconocer, por ejemplo, que toda esta onda de los marca país, esta propuesta porque cada país se reconozca a sí mismo y a través de ella producir también diseño, tiene finalmente valga la redundancia, un fin consumista, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos apuntando finalmente si seguimos reproduciendo mucho de estas formas o estilos que sí, pueden tener propio, de hecho cada país tiene su propia estética, también si queremos llegar nuevamente a este término, pero qué tanto eso realmente está favoreciéndonos a nosotros, ¿no? ¿Nos favorece a nosotros o está favoreciendo a grandes corporaciones? ¿No? Entonces, si vamos a tener una automirada, hay que hacer un acto reflexivo y de mucha mirada sobre qué es lo que estamos haciendo. Primero podemos mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Llega usando lo que Lucía misma nos decía, ¿qué estamos usando nosotros con nuestra ropa? ¿No? ¿Qué es lo que estamos comprando? ¿Qué estamos consumiendo? ¿No? Hacer una reflexión sobre ello, mirarnos como sociedad para que tenga sentido y se forje un camino hacia una mirada más latinoamericana, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Perfecto, Alicia, muchas gracias. Es verdad, creo que mirar lo que está pasando, y bueno, en lo que a nosotros respecta, creo que justamente es importante iniciativas como esta, ¿no? Mirar cómo está pasando no solamente en nuestro país, sino como a nivel de nosotros como países relacionados al diseño, nuestras academias en conjunto, qué están haciendo, si tenemos una agenda en común, o si podemos de repente ponernos de acuerdo para hacer un solo bloque, ¿no? También, ¿no? Creo que es muy importante esa visión de poder evaluarnos nosotros, no solamente en nuestro contexto, nuestro país, sino a nivel de región también, ¿no? Entonces, iniciativas como estas, que les agradecemos que estén participando, creo que son muy buenas, así que también desde Perú esperemos que por favor nos inviten a
algunas próximas para estar participando en sus países. Seguimos también con Paola, por favor, para responder cómo podemos desde la academia aportar justamente a la sociedad, ¿no? Sí, gracias. Bueno, yo creo que es muy importante de la academia las nuevas formas de hacer clases, como el repensar el diseño y la forma de enseñar. Creo que hoy en día, con todo lo que ha pasado este año, para todos los que hacemos clases, para todos los docentes, ha sido un repensar de las clases online, de poder mirar las clases desde otro punto de vista, de poder explorar otras técnicas de enseñanza que antes no estaban y que yo creo que a mí me pasó que en un principio cuando nos dicen, bueno, hay que hacer clase online y hay que hacerlo, había un miedo de cómo va a resultar esto, especialmente con los cursos que son a veces más prácticos, que de alguna manera uno tiene un contacto mucho más cercano con los estudiantes, pero de alguna manera creo que el replantearse las clases tuvo un lado súper positivo, creo, en los resultados también, y eso también se basa en la inmediatez. Yo creo que el tener una inmediatez en lo online ha servido mucho para lo que decía un poco Gonzalo también, que tiene que ver como con la cultura visual, con cómo yo le muestro al estudiante de alguna manera este mundo de cultura visual que a veces no se conoce y que la inmediatez que existe con la conexión de hacer clases online, creo que funciona mucho mejor. Entonces creo que desde la academia hay una parte de replantearse todo esto, que este año específicamente ha dado como ese vuelco y ese giro que es súper importante. Y además creo que los mismos estudiantes, con todo lo que está pasando hoy en día, también ellos lo piden en las salas de clase, lo piden como temáticas a trabajar, temas que antes en el diseño no se hablaban, y que hoy en día, cuando nosotros estábamos en la escuela, no se hablaban, y que hoy en día los mismos estudiantes te proponen esos temas, y uno también tiene que tomarlo desde ahí y investigar para poder dar una mejor clase. Entonces, creo que de alguna manera está también esa simbiosis de cómo entre profesores y estudiantes hacen de alguna manera la clase, y cómo entre los dos pueden aportar, y cómo entre los dos se pueden retroalimentar. Creo que todo lo que tienen que decir hoy en día los estudiantes tiene un aporte para la sociedad súper importante, y los proyectos que se generan también son súper interesantes, y cómo uno los puede ayudar también a que sigan adelante con esos proyectos. Creo que la responsabilidad que tienen ellos, uno la tiene que guiar también, y también tiene que estar actualizado. También concuerdo mucho con lo que decía Catalina con respecto a la interdisciplina. Creo que uno trabaja mucho solamente en la universidad con diseñadores, y el mundo real no es así. El mundo real uno trabaja con diferentes profesionales, y creo que la interdisciplina es algo que cada vez más se está usando, cada vez más complementa el diseño. El diseño tiene esa virtud de poder de alguna manera tomar diferentes áreas y hacerlas tal. Entonces creo que hay varias aristas dentro de la academia que son importantes y que son un aporte para la sociedad, y que hoy en día la manera de enseñar creo que es súper importante replanteársela. Perfecto, Paola. Sí, definitivamente. Todos, esto del contexto del COVID nos ha agarrado fríos a todos, nos ha agarrado fríos a la academia incluso. Y creo que justamente el motivar a los estudiantes y replantearnos nosotros nuestras prácticas de enseñar justamente es el motor que los intensiva, perdón, es el motor que los motiva a saber de que nuestras prácticas también van contextualizadas, ¿no? Que los métodos pueden cambiar, podemos utilizar otras herramientas digitales y también las podemos actualizar definitivamente, ¿no? Estoy seguro que tanto los estudiantes también sentían ese miedo, como tú mencionas, ¿no? De cómo si esto va a funcionar o no, y creo que desde la academia hemos respondido bien. Entonces, hace creer, hace pensar que todo también está por mejorar, ¿no? Y que así sea que nos venga otro contexto totalmente distinto, desde la academia también vamos a responder y vamos a motivar a que la sociedad también responda
demostrándoles que podemos avanzar todos juntos, ¿no? Así que fenomenal esa parte. Juan, también, por favor, tus impresiones finales para pasar a las rondas de respuestas, que vamos a tenerlas que responder muy rápido, por favor, porque ya viene el próximo panel, pero esta pregunta me parece importante que todas las respondan. ¿Cómo podemos aportar desde la academia, Juan? Sí, gracias, Jota. Ya voy a ser bien puntual. Creo que la academia tiene un espacio, o genera un espacio interesante para la reflexión y la crítica, tanto en extensión como en profundidad. En extensión porque permite espacios para reflexionar o pensar a futuro, bastante futuro, y también espacios para reflexionar también bastante hacia pasado. Dentro de estas reflexiones, particularmente una que particularmente a mí me interesa mucho y siempre la presento a mis estudiantes, y por ello también me conocen por ese tema que me interesa muchísimo reflexionar o ser crítico sobre eso, es el tema de la modernidad, ¿no? Por ejemplo, pregunta, porque la modernidad también está sumamente calada dentro de nuestra psique, de nuestro hábitus, o sea, de quiénes somos, tanto así que ni siquiera lo cuestionamos, ¿no? Y asumimos tantas cosas sobre eso, las tomamos tan por sentado que ni siquiera pensamos que pueden ser cuestionadas, ¿no? Por ejemplo, preguntas como si Latinoamérica es una región moderna, si el Perú es un país moderno, si Chile es moderno, si México es moderno, si Argentina es moderna, etcétera, ¿no? Generalmente la respuesta que viene a eso es no somos países modernos, o no somos reconocidos como ser modernos. Pero la pregunta que viene, interesante, de crítica, es, pero ¿tenemos que serlo? ¿Deberíamos serlo? ¿A qué responde eso? ¿Por qué deberíamos serlo? Y tal vez la respuesta está en que si no lo somos también es porque justamente respondemos a otros marcos, a otras realidades, ¿no? Entonces también mucho de lo que yo fomento es ese tema de cuestionamientos, por ejemplo, de la idea misma, del contexto de donde partimos, ¿no? Ideas de amodernidad, ideas de revalorización de conocimiento ancestral, por ejemplo, propio de la región, como no pensar en conocimiento ancestral como algo ya caduco, ¿no? Que ya pasó y no tiene relevancia en la actualidad, sino más bien son espacios que nos hacen pensar justamente quiénes somos y hacia dónde vamos como región latinoamericana, ¿no? Puntualmente eso. Y eso, gracias por el momento. Pequeño espacio para comentar eso. Perfecto, Juan. Sí, definitivamente hay cosas que nos tenemos que cuestionar, ¿no? O sea, tenemos que, si esa es la tendencia mundial, bueno, tenemos que regirnos por tendencias, o tenemos que regirnos necesariamente, catalogarnos como países como se catalogan los demás. O sea, creo que dentro de buscar nuestra identidad propia puede darnos luces un poco más de cómo podemos aportar diseñando, ¿no? Y quitándonos etiquetas, ¿no? Eso funciona bastante bien. Muchas gracias a todos los ponentes. Esta pregunta era muy necesaria para todos, porque somos escuelas distintas. Ahora vamos a pasar a responder brevemente, por favor, si les diría. Tenemos unos minutitos más antes de que comience las 8 del otro panel. De repente esta pregunta puntualmente podría ser respondida por Catalina y luego por Gonzalo, muy brevemente. ¿Existe una manera, Kiki Arakaki pregunta, ¿existe una manera de descolonizar el diseño en Latinoamérica? ¿Cuáles serían las implicancias? ¿Existe una manera de descolonizar el diseño en Latinoamérica? Catalina, por favor. Mira, la verdad es que escuchando todo lo que se ha conversado acá, a mí me parece que una manera como, al menos en la que yo puedo aportar, y bueno, también Juan, es a través de la participación que estamos teniendo ahora en el DRS, porque esta conversación a mí me ha servido mucho, escucharlos a todos ustedes, para pensar en las ideas acerca de cómo podemos aportar ahí, de cómo podemos traer también lo que es el diseño de nuestra región y la investigación en diseño de nuestra región hacia DRS, y no solamente pensar como colonialmente en que ellos nos van a entregar a nosotros, digamos, todo lo que ellos han aprendido de la investigación en diseño en todos estos años. Nosotros tenemos mucho que aportar también. Entonces, en ese sentido, creo que esa es una buena misión que tenemos ahí con Juan como representante de esta región, y que podemos también formular colaborativamente con ustedes. Me parece súper inspirador haberlos escuchado hoy día. Eso. ¿Yo? Está sin audio, Jorge. A ver, yo voy a
voy a atacar la palabra colonizar. Creo que una profesora del doctorado una vez me dijo durante una de mis presentaciones que las palabras generan campos magnéticos, y yo creo que desde el momento que nosotros nos sintamos una colonia, difícilmente vamos a poder descolonizarnos. De partida, no creo que hayamos sido colonizados, sino que más bien fuimos conquistados. Yo, a pesar de que yo tengo orígenes europeos, hablo desde Latinoamérica. Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un cambio de switch mental. Nosotros tenemos que reconocer que somos y tenemos realidades únicas y tenemos que responder a esas realidades. Y tenemos que empezar a mirar nuestro entorno, y nuestro entorno no es tan agradable como el que vemos en las imágenes de Instagram o como las que vemos en las imágenes de Pinterest. Nosotros tenemos que ver que efectivamente nuestro entorno es un entorno roído, es un entorno sucio, es un entorno pobre. Ese es el 90% de Latinoamérica, y nosotros tenemos la ventaja de tener una hermosa pantalla por la cual podemos hablar y podemos conversar. Entonces yo creo que lo primero es mirarnos hacia adentro y deshacernos de esta idea de que somos colonia, y pararnos en nuestros dos pies y ponernos de igual a igual con nuestros pensamientos y nuestras ideas, que son igual de valiosas, igual de potentes que las que podemos ver afuera. Eso. Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Finalmente la pregunta puntual también para Paola y para Lucía, nos pregunta Carmen García: ¿cómo podemos potenciar a nuestros futuros diseñadores en la academia, ¿no? La interdisciplinariedad. ¿Cómo podemos, un consejo que le darían justamente para que haya más interdisciplinariedad a sus estudiantes? Bueno, yo creo que... ¿Me escuchas? Sí. Yo creo que, claro, la interdisciplinariedad tiene que ver con la generación de proyectos. Creo que el momento de generar un proyecto con distintas miradas, creo que ahí potencia y ayuda a que los mismos diseñadores puedan crear con otras miradas. O sea, creo que se les abre mucho más la cabeza y la mente cuando hay otro que sabe de otro ámbito y te abre un poco el proyecto. Creo que siempre que, no sé, cuando uno estudia algo que no tiene que ver con el diseño mismo, se te abre un mundo súper amplio de ideas, de nuevos proyectos, y creo que por ahí también en la misma academia, a veces en la escuela se invita, y también hacemos algunos workshops que tienen que ver con eso, tienen que ver con invitar a la escuela gente que no es diseñador, que habla temas relevantes para la sociedad, y que desde ahí también se trabajan proyectos de diseño. Y eso es súper interesante, porque salen muchos proyectos de diseño desde un ámbito que no tiene que ver con el diseño. Entonces, la experiencia que se da es muy rica en términos del contenido y del resultado. Muchas gracias, Paola. Lucía, también brevemente, por favor, en los últimos minutitos. Pues lo de brevedad me preocupa, pero creo que el aporte a pensar en los sistemas, y con sistemas me refiero a contextos, nos permite situarnos a nosotros mismos como sujetos, no sé cómo decirlo en un término más inclusivo, o sea, somos seres humanos que vivimos en sociedad, ¿no? Y como tal, pensar en el trabajo individual, literalmente desde donde uno mismo es el que hace todo, y también en cómo nos han creado esa estructura en donde, bueno, uno tiene que cumplir múltiples funciones y hacerlo todo, y nuestros procesos son prácticamente secretos y no existen. O sea, ir trabajando frente a otros modelos en donde la colaboración y la capacidad justamente de agruparnos para generar mayores impactos es también la posibilidad de pensar en el aporte de las múltiples disciplinas también en nuestro propio trabajo, ¿no? Gracias, Lucía. Licia, también, finalmente, esa pequeña preguntita: ¿cómo podemos aportar a la interdisciplinaridad, ¿no? A ver, bien, pienso que hay que plantearnos proyectos, ¿no?, que nos permitan justamente también tener la oportunidad de trabajar de esa manera, ¿no?, interdisciplinariamente. Si bien es cierto, la interdisciplinaridad es algo que ya ha sido algo que se ha estado trabajando ya hace un tiempo, me parece que ese enriquecimiento nos permitiría, ya, como ya ha habido en verdad varios proyectos así, nos permitiría justamente enriquecer al proyecto, ¿no?,
porque justamente esas diversas miradas, ¿no? Nos ayudarían a que la propuesta, cualquiera que sea la idea, ¿no? Nos permita crear algo diferente, ¿no? Y si lo retomamos un poco hacia este objetivo de mirarnos hacia, como región en Latinoamérica, pensar en justamente cuáles son las deficiencias que podríamos tener, ¿no? Cuáles son esos momentos donde sentimos que tenemos trabas y que necesitamos el aporte de todos, ¿no? Y a través de ella, en la academia, justamente esa es la oportunidad, la academia es el espacio donde podemos hacer este tipo de iniciativas. Como decía Gonzalo, fuera tienen otros objetivos, no se permite mucho, digamos, propuestas novedosas, ideas, intercambios. Se trabaja interdisciplinarmente, sí, en el mundo corporativo, pero, digamos, con un proyecto ya con miras a la intención que tenemos aquí con este evento, buscar, ¿no? Y aprender de ello, llevarlo a los cursos, que es algo que se está trabajando, ¿no? Recuerdo mucho el curso de Juan, ¿no? Donde se está trabajando estos proyectos y se está colaborando, ¿no? De manera interdisciplinaria muy, muy interesante, ¿no? Listo, Alicia, muchas gracias. Finalmente, Juan, con esto cerramos el proyecto, el panel, perdón, el proyecto. Yo les agradezco mucho a todos los participantes, creo que ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora para los espectadores también. Por favor, los espectadores visiten sus redes sociales. Con esto cerramos el panel. Les agradezco mucho a Lucía, Alicia, Catalina, Gonzalo, Paola. Juan, ¿cómo podemos aportar a la interdisciplinaridad? Y cerramos. Y Catalina, muchas gracias también. Una sola cosa, tal vez hay mucha paciencia y tolerancia, ¿no? Empatía. Creo que eso es algo que los diseñadores de alguna forma desarrollan desde su propia profesión y formación. Y creo que es algo que vale mucho en el mundo contemporáneo, ¿no? Eso, Perfecto. está ahí. Muchas gracias, nos hemos quedado sin tiempo, de verdad, nuevamente agradecerles Paola, Gonzalo, Catalina, Alicia, Lucía y Juan. Espero verlos pronto. Gracias a y, ustedes. por favor, ya saben que pueden Buenas contar con noches. nuestro apoyo desde la Universidad y la especialidad de Diseño Industrial y Gráfico y Modas también. Muchas gracias, buenas noches. Cuídense. Gracias. Ha sido un gusto. Gracias. Buenas noches. Gracias. Un Gracias. placer, un Gracias. placer. Chao. Chao.